Gracias, Jennifer. Efectivamente, vamos a empezar ya las conversaciones y en este momento estamos con Fernando Tosta Soldevilla, analista político, y vamos a hablar sobre qué es el Gabinete de Reconciliación, porque parece ser está muy manoseado el término, pero en la práctica se va a poder llevar a cabo. Bueno, con él vamos a conversar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? Bienvenido. Bueno, Gracias. ¿qué significa un Gabinete de Reconciliación? Es difícil saberlo porque nunca hemos tenido uno, Ajá. ¿no? Pero se supone que el término reconciliación, pues, trata de juntar partes enemistadas, partes enfrentadas. Yo no sé cómo un gabinete pueda ser de reconciliación. Quizá podría ser un gabinete si se piensa incorporar, por ejemplo, a la oposición. Podría ser, podremos llamarlo de otro término, pero de reconciliación. La idea era siempre el fujimorismo, sobre todo del 90, con aquellos que justamente se enfrentaron a él y sobre todo quienes han sido víctimas de la época. Digamos, esa es la reconciliación que hubo en Chile, en Argentina y en otros países. Pero tomar el nombre para acuñarlo a un gabinete que puede ser un gabinete quizás más plural, un gabinete, digamos, de diálogo en relación a la oposición, es más preciso el nombre. He estado pensando igualmente cómo podría entenderse un gabinete de reconciliación, que estén, por ejemplo, que miembros o representantes de las víctimas de la época del 90 o algo así. No me imagino entonces un gabinete realmente de reconciliación. Porque acaso hemos terminado una suerte de guerra, de enfrentamiento, como se terminó de alguna manera con la caída del régimen en la década del 90, ¿no? Pero ese no es el caso. Ahora, es difícil porque justo ayer conversábamos también con Juan Paredes Castro y decíamos, claro, si este gabinete de reconciliación tuviera cada representante de cada partido, también sería difícil porque cada partido está fragmentado. Digamos, las bancadas están fragmentadas. Así es. ¿No es cierto? ¿Qué representante del APRA? ¿Qué representante así es. de APP? Pero, a ver, imaginemos un gabinete en donde estén representados tipo mesa directiva del Congreso, todas las fuerzas políticas. Eso no es de reconciliación. Ese es un gabinete, si quieres, plural, de ancha base, de diálogo nacional, ponle en término que quieras. Pero de reconciliación, yo creo que hay un error. O quizá nos están tratando de decir algo que, la verdad, por el momento que se está viviendo, sobre todo por el indulto y las reacciones sobre el indulto, el término se acuña, creo, de mi punto de vista, de manera equivocada, errónea. Y esto, cuando se nombren los miembros del gabinete, y vamos a ver que en realidad no corresponde al tan mentado Gabinete de Reconciliación, te van a decir, oye, esto no es de reconciliación. Entonces, yo creo que se parte de un error que puede traer más problemas de los que se trata de resolver, ¿no? Y nuevamente, dejar de alguna manera estos títulos que a veces parecen bastante incluso pomposos por algo de realidad. Nuevamente, si estuvieran los miembros de los partidos, incluso ni siquiera fraccionados, sino los 6 partidos representados en el gabinete, podríamos llamarle de otro nombre, como ha sucedido en otros momentos de la historia. En la época de Prado nombra como primer ministro a quien fue su enemigo principal, Pedro Beltrán, y hizo un tipo de gabinete, digamos, distinto. Ahora, más allá del término, es cierto que se requieren cambios significativos en el gabinete. Y no estoy muy seguro que un gabinete que deba tener determinadas características distintas todavía sea encabezado por Mercedes Arauz. ¿Debe irse? Es que el tema con Mercedes Arauz no es sus calidades profesionales y políticas, que de hecho las tiene, las ha demostrado, y ha sido una persona leal al presidente, ha jugado un papel fundamental. Pero si es que realmente se quiere hacer el giro, digamos, y tú quieres colocar ministros que tengan este perfil plural, pasa también por el primer ministro. Ok, pero ¿quién
en estos momentos podría ser y quién podría aceptar ser el presidente del Consejo de Ministros en estos momentos? En la época de Belaúnde, cuando tenía la mayoría absoluta en contra, en el primer gobierno de Belaúnde se hablaba incluso del gabinete conversado, ¿no? Ese fue el nombre que se acuñó. Pero, claro, ¿quién puede ser el primer ministro? Pasa por que el presidente convoque, digamos, a un político con experiencia que pueda lograr no solamente relacionarse con un gabinete plural, sino que relacionarse con una oposición mayoritaria, porque si bien hay problemas en Fuerza Popular, no deja de ser mayoría. Ok, pero ¿no? ¿de quién estamos hablando? No, mira, uno puede estar pensando y echar nombres, ¿no? Se habló al inicio, y creo que eso ya se canceló, gente desde un cateriano pasando, el mismo Alberto Borea pudo haber sido en su momento, digo que no necesariamente, Claro, pero él ya se retira. Ajá. Es que el tema del indulto asociado a la no vacancia en el tiempo, en muy poco tiempo, ha dejado sin juego al presidente en mucho y sobre todo ha perdido a muchos de sus aliados. Entonces, tratar de congregar otras fuerzas y sobre todo personas que han tenido experiencia política no es fácil, no le va a ser fácil. Pero repito, y tú mismo lo has dicho, ¿quién va a aceptar? ¿Quién va a Y en aceptar? algunos ministerios también. Bueno, siempre hay gente que puede aceptar. Ok, ¿no? pero... Aceptar en el sentido de que necesitas ese perfil, ¿no? De una persona política con experiencia, dispuesta además de compensar con su figura y sus decisiones a un presidente absolutamente debilitado y deteriorado en su imagen en relación a los últimos acontecimientos, porque de hecho así están las cosas. Ok, puede estar deteriorado, pero el tema con él, más allá de que su imagen esté deteriorada, está el hecho de que quién podría confiar en él. Bueno. Es decir, porque él te puede decir muchas cosas. Sí, claro. Pero ¿se puede confiar en él a estas alturas? Bueno, él no tiene muchas salidas también, ¿ah? Él no tiene muchas salidas. En un artículo ayer en El Comercio, el título era Fugidependiente. Y lo es. ¿Lo es? Porque sí ¿Mucho? lo es. ¿Mucho o más o menos? No, y lo es, yo diría hasta completamente. Y lo es completamente fugidependiente. Sí, por una sencilla razón. No va a poder hacer nada si no se relaciona con la oposición. No va a poder hacer nada. Ha perdido aliados y la oposición no va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, salvo, y ahí viene el tema, Ajá. las conversaciones que aún todavía no se han dado al interior del clan Fujimori. Estas conversaciones pasan en una reunión que deban tener en algún momento Kenji, Alberto y Keiko. Y tiene que haberlo porque ahí existen temas pendientes que pasan desde qué se jugaron ellos durante todos estos 10 años y sobre todo en el último tramo por lo del indulto. Y allí Kenji, por favor, tiene una posición absolutamente distinta. Dos, Alberto Fujimori, una cosa es el Diroes, otra cosa va a ser en su casa, ¿no? Y ha visto cuán envalentonados están estos 10 que votaron, que fueron excluidos, que fueron, algunos dicen, hasta humillados. Hoy día les petan en la cara a quienes han sido los voceros principales. ¿Crees que Fuerza Popular los va a pasar a disciplina a todos ellos? Pero no solamente eso, sino que Kenji ayer o anteayer ha sacado pues digamos, Meme. ha hecho referencia a esta referencia a Kill Bill. Kill Bill, así, con sangre. Digamos, con sangre, nombre y apellido, pero ojo, que quienes han visto Kill Bill saben que Uma Thurman, no termina hasta llegar y matar a Bill. ¿Quién es Bill? ¿Quién es Bill? ¿Quién es Bill? Porque no va a terminar hasta llegar a Bill. Pero el tema es que ahí está pues Alberto, ¿no? No, bueno. Y no va a dejar, no va a dejar que la lucha fratricida llegue a tal nivel de sangre que se anulen entre todos, ¿no? Entonces él va a ser una suerte también de árbitro más inclinado, indudablemente a Kenji, porque hay cuentas por saldar.
Alberto Fujimori debe sentir que muchos de los miembros de Fuerza Popular le negaron incluso su liderazgo, su historia y todo lo demás. Y además los albertistas están desplazados, que ahora están obviamente con las expectativas altas de regresar. Entonces, ¿pero qué se puede negociar entre ellos? Cuotas de poder. ¿Qué cosa? La candidatura de Keiko Kenyi en el año 2021. Cuotas de poder al interior. Una limpieza étnica, entre comillas, de los keikistas y el reingreso de los albertistas. ¿Eso lo va a permitir Keiko? ¿Eso lo va a permitir Keiko? No creo que le quede mucho espacio, ¿ah? No creo que le quede mucho espacio. O sea, va a tener que aceptar. O la ruptura. Y la ruptura puede tener consecuencias nefastas para ellos, en realidad para todos. Sería tienda aparte de Kenyi Alberto, con una próxima elección que con 2 Fujimoris se restan los votos del electorado Fujimori y los 2 pierden. A Keiko no le queda otra posibilidad que no sea negociar con el padre. Finalmente el padre sigue siendo el símbolo obviamente, el líder histórico del fujimorismo. Y entonces, regreso a lo primero. Uno de los temas en cuestión es cómo te relacionas con el gobierno. Y Kenyi Alberto, obviamente, está más cerca de un apoyo, y Keiko, ya sabemos cómo ha actuado. Ahora, a Keiko le conviene con una candidatura estar cercana al gobierno, comprometerse con el gobierno, por ejemplo, con ministros. Yo no estoy muy seguro. Cuando tú quieres ser la alternativa de ese gobierno presente, no te comprometes con él, porque si no vas a aparecer como corresponsable de lo que ese gobierno hace. 3 años y medio, y 3 años y medio en un gobierno tan debilitado y con un presidente tan debilitado es el largo plazo. Pero, Fernando, me estás diciendo que PPK, Fujidependiente, va a cogobernar con Alberto Fujimori, que está fuera, porque si la Diroes era un centro de operaciones, digamos, político, ahora con él fuera... Totalmente. No, inyectado de poder. Alberto Fujimori no creo que se arriesgue a aparecer haciendo política abierta, pública. Pero lo va a hacer como tú dices en el Diroes, lo va a hacer en su casa. Va a hacer política, ¿ya? Ahora, esta parte que te digo que está más cerca, ya sea por la relación que hubo alrededor del indulto, no te garantiza que no se vaya a romper mañana más tarde. Decía yo en este artículo que es como un enfermo que vive ya con el oxígeno y en algún momento se lo puede cerrar los Fujimori, ¿no? 3 años y medio es un montón, porque tú puedes apoyar de repente un partido durante un año, lo puedes apoyar durante 1 año y medio, o sea, lo puedes dejar que se mantenga, pero los 2 últimos años podrías pasar a una oposición abierta o de repente una oposición suficiente como para que no puede hacer nada que no pase por él, por Alberto, que no lo apruebe. Entonces es bien complicado. O sea, lo va a apoyar 1 año y medio, hasta 1 año y medio. No, digo año y medio, puede ser 1 año. Para postular. Pero mira, cuando se acerca el 2021, generalmente aquellos quienes son alternativa se desprende del gobierno, incluso aliados principales, aliados, y no te digo en este caso, en muchos otros casos. Entonces las cosas, es difícil prefigurar escenarios y que estos escenarios se mantengan 3 años y medio. Ay, Fernando, nos tenemos que ir, me están jalando las orejas, pero muchísimas gracias, por haber estado aquí para entender un poco cómo se vislumbra el escenario político. Fernando Tuesta Soldevilla, analista político. Muchísimas gracias y feliz año. Feliz año.